Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Métodos Numéricos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Blanco Gómez, director del curso para el periodo 16-1 del 2020, y en esta oportunidad vamos a ver el tema de sistemas de ecuaciones lineales que hace referencia a la unidad 2. Listo, estudiantes. Entonces aquí tenemos nuestra agenda, sistemas de ecuaciones lineales. Primero vamos a hablar sobre la existencia de la unicidad. Vamos a hacer una construcción teórica, después la existencia y unicidad de la solución, y después vamos a hablar de los métodos iterativos que son los que competen a este curso. Hablando sobre las condiciones de convergencia y los tres métodos, Jacobi, Gauss-Seidel y SOR. Entonces, estudiantes, para poner en contexto este tema voy a ofrecerles el siguiente ejemplo. Juan invitó a comer a su familia a un restaurante de comidas rápidas el día viernes. En esa ocasión compró 3 combos de hamburguesa y 2 combos de perro, de perro caliente, lo cual tuvo un costo de 145.000 pesos. A los 8 días volvió a ir con sus amigos y les invitó 2 combos de hamburguesa y 5 combos de perro, pagando en total 170.000 pesos. Entonces, para entender este ejemplo, o bueno, para darle más sentido a este ejemplo, lo voy a poner en contexto. Mi intención es que ustedes vean que los sistemas de ecuaciones lineales, pues es algo que es común, que se nos puede presentar en la cotidianidad. Supongamos Juan es Juan, este Juan del ejemplo es un estudiante unadista. Juan es egresado de la UNAD, es más. Juan terminó ingeniería de sistemas y se graduó. Cuando Juan se graduó, entró a trabajar a una empresa grande, pues que necesitaban un ingeniero de sistemas, que esta empresa tenía su sede principal en Bogotá y Juan lo contrataron en una sede pequeña que queda en la ciudad de Tunja. Entonces Juan entró a trabajar y resulta que uno de los funcionarios de Bogotá, de la sede principal, fue a Tunja, a la sede de Tunja, y pues estaba revisando algunas cosas y le preguntó a Juan, digamos que lo enviaron a revisar algunos temas. Entonces este jefe de la sede de Bogotá se le acercó a Juan y le preguntó y le dijo: Juan, lo que pasa es lo siguiente. Debido a sus buenas metas, al buen desempeño de esta sede, a cumplir las metas, los indicadores y demás, lo que desea hacer la empresa es invitarlos a comer. Los va a invitar a comer a todos los empleados de esta sede de la ciudad de Tuna, los va a invitar a comer, pero el jefe pues le dice a Juan: Juan, necesito que su merced me recomiende un buen lugar aquí en Tunja donde vendan algo bueno. Entonces, al escuchar eso, Juan, que le están preguntando por un negocio de comida bueno en la ciudad de Tunja, pues Juan le dice al jefe que conoce uno, que él fue un viernes fue con su familia, y a los 8 días le gustó tanto el negocio que volvió a ir a los 8 días, con sus amigos, los invitó a comer a todos sus amigos porque les gustó mucho el negocio de Juan. Entonces el jefe le dice a Juan: listo, Juan, perfecto, muchas gracias. Necesito que usted me diga qué es lo mejor que venden y cuánto cuesta eso para enviar una cotización a Bogotá para que no la autoricen y podamos invitarlos. Entonces Juan le dice: lo mejor de allá son el combo de hamburguesa y el combo de perro caliente. Entonces el jefe le dice a Juan: listo, Juan, hágame el favor y averígüeme cuánto valen esas dos cosas para enviar la cotización antes de que yo pues vuelva a Bogotá. Entonces Juan le dice: listo, jefe, no se preocupe, yo le hago esa cotización. Resulta que el negocio solo abren en las noches, es un negocio un poco costoso, es muy bueno, solo abren en las noches. Entonces Juan dice: bueno, tengo que decirle a mi jefe cuánto cuesta el combo de hamburguesa y cuánto cuesta el combo de perro. Yo fui con mi familia y recuerdo que pedimos, porque pedimos 2 combos de hamburguesa, 3 combos de hamburguesa y 2 combos de perro. Entonces Juan dice: bueno, yo recuerdo que pedimos, porque Juan tiene muy buena memoria. Y entonces Juan dice: bueno, cuando fui con mi familia fueron 3 combos de hamburguesa y 2 combos de perro. Ahora Juan entra a su sucursal virtual del banco de Juan, entra a su sucursal virtual y lo que se encuentra es que ese día lo que pagó en el negocio fueron 145.000 pesos. Entonces Juan, ¿qué hizo? Recordó que pidieron y el precio total está en su sucursal virtual.
Después él dice, bueno, yo volví a ir con mis amigos y compramos 2 combos de hamburguesa y 5 combos de perro. Eso fue hace poco cuando fue con sus amigos al viernes siguiente. Entonces él de nuevo entra a su sucursal virtual del banco y encuentra que a Juan le costó 170.000 pesos, le costó ir cuando invitó a todos sus amigos y pues él pagó. Entonces Juan fue el que pagó. Entonces Juan se encuentra con esta situación, que es un sistema de ecuaciones lineales, dos ecuaciones con dos incógnitas, la ecuación 1 y la ecuación 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La primera incógnita es h y la primera incógnita p. Entonces Juan dice, bueno, yo en el colegio vi cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales. Esto es algo que se ve en el colegio. Después Juan dice, yo además de verla en el colegio, yo vi en álgebra lineal en la universidad, en el curso de álgebra lineal, vi cómo solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces Juan ya sabe que lo vio 3 veces. Y después dice Juan, pero yo vi 3 veces la solución de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Cuándo lo vi? En el colegio, en álgebra lineal en la UNAD y en métodos numéricos. Entonces él sabe que ha visto 3 veces cómo solucionar un sistema de ecuaciones lineales. Entonces él ya sabe que el tema lo domina y la solución Juan digamos que Juan lo resolvió por como él quiso. O sea, ya había visto 3 veces el tema. Atención, que la solución es que H, que representa el combo de hamburguesa, un combo de hamburguesa vale 35.000 pesos. Y P, que representa el precio del combo de perro caliente, costaban 20.000 pesos. Entonces, ¿cómo lo solucionó Juan? Digamos que por el momento no nos importa cómo lo solucionó. El punto es que lo solucionó, se acercó al jefe y le dije, jefe, antes de que se fuera le dijo, jefe, mire, ya tengo cuánto costó el combo de hamburguesa, ya sé cuánto costó el combo de perro y ya le pregunté a todos mis compañeros, Juan es muy eficiente, ya le pregunté a todos mis compañeros qué es lo que quieren y esta es la cotización. Entonces es un ejemplo, pues un poquito tal vez, no es muy común, pero es un ejemplo donde nosotros podemos encontrarnos que hemos generado un sistema de ecuaciones lineales, de dos ecuaciones con dos incógnitas y la solución de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas son dos números. Por ahora vamos a dejarlo así, ya gráficamente ahorita les voy a explicar. La solución de un sistema de ecuaciones lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas son dos números. Es decir, cuál es el valor de h y cuál es el valor de p. Muy bien, ¿esto qué quiere decir? Que la solución sea h y la solución sea p. Que si yo reemplazo los valores en mi sistema, yo reemplazo mis valores en el sistema, esto me va a dar una igualdad. Porque 3 por 35.000 más 2 por 20.000 nos va a dar 145.000 pesos. Y 2 por 35.000 más 5 por 20.000 nos da 170.000 pesos. Vamos a detenernos un minuto para ver sobre la solución gráfica. Si nosotros graficamos estas dos ecuaciones en GeoGebra, como lo pueden ver aquí, está el pantallazo de GeoGebra, yo grafico estas dos ecuaciones y lo que voy a encontrar es que la solución es el punto de corte, es la intersección de los dos puntos, ¿sí? Entonces, la solución del sistema es un punto en el espacio, donde el punto este sería X, sería 35.000 y el punto Y sería 20.000. Entonces podemos ver gráficamente que este sistema de ecuaciones tiene sentido. Ahora bien, para entender este sistema de ecuaciones lineales, yo les ofrezco este texto que dice, un sistema de ecuaciones lineales CEL es un conjunto de m ecuaciones lineales con n incógnitas, cuya solución es un conjunto de valores para las incógnitas con el que se satisfacen todas las ecuaciones. Lo que yo quiero hacer acá es preguntarles a ustedes, que mientras ustedes ven este video, se hagan la siguiente pregunta. Ustedes estudiantes deben estar en condiciones de entender este primer texto que yo les muestro acá, estos dos renglones. Ustedes estudiantes se les pide que al entregar su trabajo expliquen teóricamente qué está pasando, que hagan una construcción teórica de lo que están haciendo, ¿cierto? Deme un segundo que voy a ver que estemos grabando, si se está grabando, ¿listo? Entonces, estudiantes, para entender este tema, ustedes deben estar en condiciones de saber, por ejemplo, entender
cosas que dice acá. Por ejemplo, un sistema. Bueno, la palabra sistema no hay problema. Ustedes deben tener claro qué es la palabra, qué es una ecuación, qué son ecuaciones, qué es lineal. Todo este tipo de cosas, y lo que yo voy a hacer a continuación es una invitación a mostrarles cómo ustedes deberían estudiar matemáticas cuando empiecen a estudiar su libro de métodos numéricos. Recuerden, no es solo entregar el código que corra y ya. Hay que entender qué está pasando, entender el código, y para eso ustedes tienen que entender este texto. Imagino varios de ustedes lo entenderán, pero otros no. Así pues, lo que yo quiero hacer ahora es que ustedes, por ejemplo, me preguntan, el tema se llama sistemas de ecuaciones lineales, que ustedes se pregunten a sí mismos si entienden esta palabra, ecuaciones, o más básico, ¿qué es una ecuación, estudiantes? Pregúntense, la palabra ecuación la han tenido desde el colegio y seguramente ustedes en sus materias de álgebra y trigonometría y demás, siempre les aparecía la palabra ecuación. Yo que voy a intentar que entendamos qué es una ecuación, porque el tema se llama sistemas de ecuaciones lineales. Si no entendemos qué es una ecuación, pues no vamos a entender de aquí para abajo, no vamos a entender nada. Entonces, una ecuación, si ustedes, los que no sepan, una ecuación, yo ofrezco esta definición pues muy propia, no es una definición muy estricta, simplemente digo que una ecuación es una igualdad donde aparecen incógnitas. Entonces, la pregunta sería es que si yo no entendí, por ejemplo, este texto de acá, yo debo intentar entender cada palabra que no entienda, por ejemplo, ecuación. Esta es la definición que yo ofrezco de ecuación. Pero entonces después nos aparece otra palabra que no nos queda del todo claro en matemáticas, la palabra igualdad, porque una ecuación es una igualdad en donde aparecen incógnitas. Entonces tenemos que entender qué es una igualdad, ¿cierto? Pues es bastante intuitivo entender qué es la igualdad, o sea, cuando dos personas son iguales, cuando dos colores son iguales, cuando dos ciudades son iguales o no son iguales, cuando dos celulares son iguales, pero matemáticamente hablando, nosotros tenemos que tener claro qué es una igualdad, que realmente es algo muy sencillo. Yo les ofrezco acá un ejemplo de igualdad. Tenemos una igualdad entre lo que está en rojo y lo que está en verde. Entonces, ¿por qué esto es una igualdad? Porque si nosotros hacemos las operaciones en la parte roja y en la parte verde, nos damos cuenta que, por ejemplo, 2 por 5 es igual a 10. Y si yo sumo en la parte verde 2 más 3 más 4 más 1, esto me da 10. 2 más 3 es 5, más 4 es 9, más 1 es 10. Acá tenemos una igualdad, lo que entenderíamos una igualdad en aritmética. ¿Sí? Una igualdad aritmética. 10 es igual a 10, eso no necesito explicárselo a nadie. Muy bien, entonces ya al menos hemos buscado qué entendemos por una igualdad en matemáticas. ¿Listo? Pero lo que ocurre es que dice una ecuación es una igualdad en donde aparecen variables. Entonces, mi invitación siempre es a que busquen un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Esta es una igualdad parecida a la que les puse ahorita, solo que ahora esta igualdad tiene una variable x. ¿Qué deben hacer ustedes? Verse un video sobre igualdades en álgebra, a ver qué les explica YouTube. Pero bueno, entonces tenemos esto rojo es igual a esto verde, ¿cierto? Si nosotros hacemos algunas operaciones aritméticas, por ejemplo, nos damos cuenta que 2 por 2 es 4, más 4, 8, más 2, 10. Entonces tenemos una igualdad. Pero ¿qué pasa? Dice, una ecuación es una igualdad donde aparecen incógnitas. ¿Qué es una incógnita acá? La x. La x en esta diapositiva la x en esta diapositiva es una variable, es una incógnita, es un número que no lo sabemos. Entonces, formas de solucionar esta ecuación, pues hay muchas. Pero yo lo voy a hacer intentando adivinar para que se entienda. Vamos a suponer que x es igual a 2. O sea, voy a decir que x vale 2. Entonces, 2 por 2 es 4, más 4, 8. Entonces, la parte roja es igual a 8. ¿8 es igual a 10? No. Entonces quiere decir que no hemos adivinado cuál es el x.
Vamos a intentar de nuevo adivinando. Esto se puede solucionar despejando, pero vamos a seguir continuando adivinando. Entonces, supongamos que x es igual a 4, porque con 2 nos faltó. Entonces, supongamos x es igual a 4. Entonces, 2 por x, que vale 4, 2 por 4, 8, más 4, 8 y 4, 12. Entonces, la parte en roja me da 12. 12 es distinto de 10. Entonces muchos de ustedes, que pues varios de ustedes son buenos en matemáticas, saben que claramente x es igual a 3. No necesitan hacer muchas cuentas. Entonces 2 por 3 es 6, más 4, 10. Nuestra x, que es una incógnita, tiene el valor, su solución, la solución de esta ecuación, de esta igualdad con incógnitas, es que x es igual a 3. ¿Por qué me detengo acá? Porque el tema se llama sistema de ecuaciones lineales. Si ustedes no entienden qué es una ecuación, entonces van a estar perdidos. Entonces ya sabemos qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad donde aparecen incógnitas. La solución de una ecuación es decir cuál es el valor, por ejemplo aquí, cuál es el valor de x. X es igual a 1, a 4, a 9, a 15, a menos 40, a pi, a e, a raíz de 2, raíz de 3. Entonces x es un número. Bien. Ahora bien. Ahora ya que sabemos, ya podemos leer un poquito mejor y esa es la invitación que ustedes deben hacer. Cuando abran el libro guía, ustedes leen el primer renglón. Si no entienden algo, ¿qué deben hacer, estudiantes? Ir y buscar esa palabra, pues lo ideal es que en un libro, pero si no, o sea, para que encuentren una idea, por ejemplo, YouTube. Por ejemplo, a YouTube le podrían escribir ¿qué es una ecuación? Bueno, sigamos. Ya sabemos qué es una ecuación. Ahora, necesitamos saber qué es una ecuación lineal. Si yo no tengo claro qué es una ecuación lineal, pues voy a estar perdido. Para explicarlo voy a utilizar a partir de ejemplos. Aquí tenemos 3 ejemplos de ecuaciones lineales. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Por qué es lineal? Porque si ustedes grafican estas 3 líneas, les va a dar una línea recta. La característica de una ecuación lineal es que tiene una línea recta. También podemos decir que la característica de que una función sea lineal es que su exponente está elevado a la 1. Por ejemplo, acá, la pendiente sería 5 y este es el punto de corte con el eje Y. Pero el punto es que la variable x acá está elevado a la 1. ¿Sí? O sea, no tiene un elevado aquí, ni está elevado ni a la 2, ni a la 3, ni es una raíz, ni a la menos 8. No. Entonces, una función lineal es la que su variable está elevado a la 1. Acá tenemos otra ecuación lineal. Está presentado de una manera diferente, pero en teoría también es una ecuación lineal. Si ustedes grafican esto, les va a salir una línea recta. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Porque x está elevado a la 1. Aquí hay un asterisco. No siempre cuando una ecuación tiene elevado a la 1, o sea que sus variables están elevadas a la 1, es una ecuación lineal. Porque, por ejemplo, si ustedes grafican, por ejemplo, la ecuación sería y igual a 1 sobre x, en GeoGebra la grafican, se van a dar cuenta que la gráfica de eso no da una línea recta. Entonces, pues ahí hay un asterisco. Eso es lo que ustedes deben estudiar. Entrar a YouTube y preguntarle a YouTube qué es una ecuación lineal y verse uno o dos videos. Esta es una generalización. Este tercer ejemplo es lo que se entiende como una generalización de una ecuación lineal. ¿Por qué una generalización? Porque ustedes ven que la variable x sub 1 está elevado a la 1. Las variables son las que están en rojo. X sub 2 está elevado a la 1, x sub 3 elevado a la 1 y x sub n elevado a la 1. Esta es una generalización de cómo se podría ver una ecuación lineal. Veamos ahora, por ejemplo, quiero mostrarles que en verdad lo que les digo es cierto. Si ustedes grafican esta ecuación, pues bueno, acá hay un 2, pero es lo mismo. Si ustedes grafican una ecuación lineal como esta es otra ecuación lineal, en GeoGebra les va a dar una línea recta. Igual que en este ejemplo sí es la misma que grafiqué en GeoGebra. Por ejemplo, 2y más 5x es igual a 4. Si ustedes grafican en GeoGebra, les da una línea recta. ¿Qué son ejemplos de ecuaciones lineales? ¿Listo? Muy bien, entonces ya con eso podemos empezar a trabajar. Entonces dice, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Y aquí ofrecen esto que pues tal vez se podría ver un poco complejo, realmente no lo es lo que se entiende como una generalización de un sistema de ecuaciones. ¿Sí?
Aquí lo que les está queriendo decir es que para que yo no les explique el tema, por ejemplo, con un sistema de ecuaciones 2 por 2, 3 por 4, 3 por 3, 4 por 4, o sea, 4 ecuaciones con 4 incógnitas, 9 ecuaciones con 9 incógnitas, lo que ustedes van a leer en sus libros, cuando abran su libro, van a ver una cosa, bueno, un sistema, vamos a decirlo, una cosa como esto que en principio podría no tener sentido, pero realmente es muy sencillo. Lo que pasa es una generalización y eso es lo que ustedes deben entrar a intentar entender e incorporar. Muy bien, vamos a leer ahora este texto. Dice, asumamos que los elementos que componen las ecuaciones están definidos en los reales y que siempre tenemos la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. O sea, son sistemas cuadrados. O sea, 4 ecuaciones, 4 variables. 22.000 ecuaciones, 22.000 variables. Pregunta a estudiantes que se deben hacer. Por ejemplo, aquí dice que los elementos que componen las ecuaciones están definidos en R, en los reales. Pregunta, estudiantes, ¿ustedes tienen claro cuáles son los números reales? Esa es una tarea que, por ejemplo, para empezar a trabajar podrían buscar un video, buscar un libro y entender qué son los números reales. Bien, entonces tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Qué quiero hacer yo para explicarles este sistema de ecuaciones lineales? Lo que pasa es lo que yo les comentaba. Este sistema es una generalización. Por ejemplo, de la situación de Juan. ¿Se acuerdan que Juan, a partir de esa situación que se encontró con su jefe, que Juan no se podía ponerse a ponerle excusas ni a cambiar el local porque el mejor lugar que él conocía fue al que fue y no puede decirle, no jefe, yo le abrigo esta noche porque el jefe iba de salida. Uno tiene que, pues al jefe ofrecerle soluciones, o sea, si tiene una situación, le ofrezco la solución, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan el sistema de ecuaciones que creó Juan? Pues Juan creó este sistema de ecuaciones. Este de aquí abajo es el sistema de ecuaciones de Juan. Y como yo les dije, lo de arriba es una generalización. Efectivamente, lo que ustedes ven señalado en amarillo es la generalización del sistema de ecuaciones de Juan. Si ustedes se fijan, hay un código de colores. Por ejemplo, A sub 1, 1 quiere decir que es 3. O sea, los A en este sistema de ecuaciones van a ser las constantes, los coeficientes se llama. Los coeficientes de las variables, o sea, el número que acompaña a la variable se llama coeficiente, entonces, o constante. Entonces, por ejemplo, A11, A sub 11 para Juan sería el número 3. Por ejemplo, esta variable, esta constante, A sub 22 para Juan sería el número 5. A que le señalo, A sub 21 es realmente la variable, es realmente el coeficiente de la variable 2. ¿Sí? Por ejemplo, 170.000 pesos. Para Juan, en este sistema generalizado, 170.000 pesos realmente es B. Entonces, esto se hace para hablar de todos los sistemas de ecuaciones lineales. O sea, todos tienen esta forma. Bien, por ejemplo, aquí se ve más claro. El sistema de ecuaciones de Juan, simplemente lo que vienen ustedes en amarillo es la generalización del sistema de ecuaciones de Juan. Bien, acá tenemos la generalización de un sistema 3 por 3. Los sistemas 3 por 3 son bastante comunes. ¿Sí? Ustedes se pueden encontrar en un ejercicio o una situación de un sistema de ecuaciones 3 por 3. Si bien aquí se ve feo, un sistema de ecuaciones 3 por 3 es esto lo que se le estoy mostrando en amarillo. Así se ve un sistema de ecuaciones 3 por 3, donde las A sub 11, las A, quieren decir que son los coeficientes, la B es los términos independientes y las X son variables. Entonces tenemos tres ecuaciones con tres variables. ¿Cuáles son mis variables? X1, X2 y X3. Son mis tres variables. Listo. Entonces ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Lo que yo les invitaría es que cuando ustedes estén revisando su libro de álgebra lineal o el video de YouTube donde le están explicando, deben entender que estos numeritos de acá hacen referencia a las filas o las columnas, del sistema de ecuaciones. Por ejemplo, este primer numerito 1, voy a intentar hacer esto para que se vea así bien grande, esto. Bien, este primer numerito 1 quiere decir que la primera componente se va a fijar
la primera componente de esta pareja, o sea que hay una pareja, el 1, el 1, 1. Esta pareja de acá, su primera componente habla de la primera ecuación. Entonces la ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Entonces este 1 es el indicador de en cuál ecuación voy. Voy en la ecuación, disculpen que se me movió. Voy en la ecuación 1, voy en la ecuación 2, voy en la ecuación 3, voy en la ecuación n. Y las columnas, el segundo término de esta parejita, perdón, segundo término de esta parejita, hace referencia a las columnas. Entonces la columna 1, entonces columna 1, disculpen, entonces columna 1, columna 1, columna 1. Cuando yo cambio a la columna 2, miren, columna 2, columna 2, columna 2, columna 2. Acá, la columna 3. Entonces, bueno, o la componente 3. Entonces, columna 3, columna 3, columna 3, y así sucesivamente. Voy a dejarlo hasta ahí para no quiero confundirlos, pero esa es la idea de esos números. Cuando se sienten a estudiar este tema, van a entender que estos numeritos de acá que acompañan las A se refieren a en qué fila o a en qué ecuación va o en qué fila va. Listo. Ahora bien, para entender el sistema de ecuaciones lineales debemos entender qué es lo que se entiende como la solución del sistema. La solución del sistema, por ejemplo, en el caso de Juan, vamos a ir rápidamente a la situación de Juan. Entonces, Juan. La solución de Juan para un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas son dos números que satisfacen la igualdad aritmética, la igualdad que yo les comenté. Lo bueno es que yo ya puedo decirles qué es una igualdad o, por ejemplo, qué es una ecuación. Entonces, la solución del sistema de ecuaciones 2 por 2 de dos ecuaciones con dos incógnitas realmente son dos números. Para un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas serían tres números estudiantes. Por ejemplo, para este sistema en amarillo, la solución de este sistema de ecuaciones sería tres números, tal que sería decirme, por ejemplo, si yo les preguntara sería, ¿cuál es la solución? Ustedes deberían decirme, no, la solución es, ¿cuál es el valor de x1? ¿Cuál es el valor de x2? ¿Y cuál es el valor de x3? La solución de un sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones con tres incógnitas, son tres números que satisfacen que si yo lo reemplazo acá, lo que me va a dar es una igualdad. Eso es la solución. O sea que para un sistema generalizado, por ejemplo, de 10 ecuaciones con 10 incógnitas, son una lista, una tupla, un vector de números, de 10 números. ¿De acuerdo? Entonces eso lo tienen que tener pues muy presente, estudiantes. Listo. ¿Qué voy a hacer acá? Lo que pasa es que pasa algo bien interesante con los sistemas de ecuaciones, como los vamos a desarrollar, que es utilizando programación o métodos iterativos. Ustedes dirán, si bien aquí está el sistema de ecuaciones, lo que pasa es que para solucionarlo recurrimos al álgebra lineal, a la notación de álgebra de matrices. O sea, necesitamos una notación de álgebra de matrices para solucionar esto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos transformar este sistema de ecuaciones lineales a su notación matricial, asignarle una representación matricial de la siguiente manera, que sería la notación matricial. Un sistema algebraico lineal tiene la forma AX más B. Entonces, ¿quién es A, estudiantes? A es la matriz de coeficientes. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, aquí tengo mi matriz, aquí tengo mi sistema. ¿Qué es la matriz de coeficientes? Es acomodar en una matriz solo los coeficientes. ¿Qué entiende usted por coeficientes? A las A, a los que están en negro. Entonces prácticamente sería quitarle las variables, los signos y acomodar todos esos coeficientes, todos esos numeritos que acompañan a mis ecuaciones, acomodarlos en una matriz.
Esa es la matriz de coeficientes. Hagamos el ejemplo para Juan. ¿Cuál sería la matriz de coeficientes para el sistema de Juan? Sería el 3, 2, 2, 5 acomodado en una matriz. Esa es la matriz A del sistema de ecuaciones de Juan. Entonces Juan quita todo lo que le estorba y acomoda eso en una matriz. Ese es el sistema de... Esa es la matriz de coeficientes A, como dice acá. A es la matriz de coeficientes de n por n. Es importante, estudiantes, que entiendan que para solucionar un sistema de ecuaciones y que tenga solución y que sea única, el sistema debe ser un sistema de ecuaciones de cuadrado, sí, cuadrado, que tenga la misma cantidad de ecuaciones con la misma cantidad de variables. Si tiene más ecuaciones que variables o más variables que ecuaciones, ahí se chocaría en otra situación que sería que no tenga solución o que tenga infinitas. Pero ya voy a hablar de eso. Pero bueno, estudiantes, entonces, para solucionar el sistema de ecuaciones tenemos que, recurrir a la teoría, al álgebra de matrices. Aquí es muy complejo solucionarlo. Entonces lo que hacemos es llevarnos esta situación realmente a su representación matricial, que es AX por B. Ya sabemos que A es la matriz de coeficientes. ¿Quién es B? B es el vector de términos independientes. Miren acá el vector B. Este sería el vector B. En mi sistema sería esta columna. Ese sería el vector B, vector de términos independientes. ¿Y quién es X? X es el vector de incógnitas a ser determinado o el vector solución, ¿sí? Por ejemplo, acá está x1, x2, x3, que es un vector de n por 1. ¿Qué es lo que pasa, estudiantes? Si ustedes estudian álgebra lineal y ustedes hacen esta multiplicación, o sea, multiplican esta matriz multiplicada por esta, les aseguro que llegan a este sistema. Entonces lo que uno realmente está haciendo es recurriendo a la notación matricial, pero es lo mismo. ¿Listo? ¿Por qué los molesto, entre comillas, los molesto con esto de la notación matricial? Porque es necesario para programarlo, para entender los métodos. ¿Listo? Bien. Entonces acá volvamos, entonces acá tenemos mi sistema. Esta sería mi matriz de coeficientes para el caso de Juan. Juan sería esta la matriz de coeficientes. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hablar de nuestro sistema de ecuaciones? Vamos a indicarles unas palabras, como decía en la introducción. La existencia de solución. Lo que pasa es que en los sistemas de ecuaciones lineales se presentan diferentes situaciones, que es que, por ejemplo, el sistema tenga solución, tenga o no tenga solución, o por ejemplo, que tenga infinitas soluciones. Entonces, aquí dice... Lo siguiente conduce a la pregunta, ¿puede el vector B ser expresado como una combinación lineal de las matrices de la combinación lineal de la columna de las matrices de la matriz A? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes, estudiantes, cuando estudien matemáticas? Cada palabra o expresión o concepto que ustedes no entiendan, deben ir a estudiarlo, deben ir a buscarlo, porque si ustedes no entienden, por ejemplo, qué es una combinación lineal, lo que pasa es que de ahí para adelante no van a entender nada. Entonces, tarea para estudiantes. Yo les voy a ayudar, pero tener muy claro qué es una combinación lineal. Acá les voy a ofrecer un ejemplo de una combinación lineal. B1 es combinación lineal es una combinación lineal de sus coeficientes A11, A12, A13 o A14. ¿Qué quiere decir que B1 sea una combinación lineal? Que yo puedo multiplicar a A11, a A12, a A13, a todos los A1n por un número y sumarlos y de tal forma que me dé B. B es una combinación lineal de A11, A12, A13 y A14. Porque yo multiplico A11, a estos que están a estos coeficientes por algunos números y eso me da B1, eso se entiende combinación lineal. Pero por favor busquen un video, un libro de álgebra lineal y procuren estudiar este tema de combinación lineal. Yo regularmente los invito a estudiar videos porque pues hay unos muy buenos videos donde explican las cosas muy bien con ejemplos y demás. Pero no pierdan de vista que lo ideal sería que tomaran un libro de álgebra lineal.
No podemos desligarnos de entender que porque existen los videos, que los videos explican bien, yo no deba tomar un libro. Un video me sirve para entender el concepto rápidamente, me da unos ejemplos, bueno, listo. Pero lo importante es estudiar de un libro. Bueno, continuemos. Entonces, los coeficientes de esta combinación lineal están dados por las componentes del vector solución X. Los coeficientes de esta combinación lineal están dados por los componentes del vector X. Sí, por ejemplo, en nuestro ejemplo, o sea, los componentes serían los coeficientes sí, exacto, los coeficientes que sería A11, A12, A13 están dados por los componentes del vector solución X. Sí, exacto, entonces los coeficientes dependen de qué valor yo le dé a cada uno de estos X para generar la combinación lineal. Bien. Ahora aquí les presento yo lo que les comentaba. Estudiantes, un sistema de ecuaciones lineales tiene dos opciones. O tiene o no tiene soluciones. O sea, por ejemplo, en el caso de Juan, puede ocurrir que en la situación de Juan, por ejemplo, el sistema no tuviera solución. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué puede pasar, por qué puede ocurrir que, por ejemplo, eh, el sistema de Juan tenga o no tenga solución. Pero eso es una realidad. Un sistema puede o no tener solución. Y más aún interesante, que supongamos el sistema de Juan tiene solución, que ya lo tenemos acá. El sistema de Juan tiene solución, pero puede ocurrir, si tiene solución, pueden ocurrir dos cosas. Que la solución sea única o que tenga infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces eso también es algo a tener en cuenta. Y de eso es de lo que les quiero hablar en la siguiente diapositiva. Que todo se reduce a, si yo tengo un sistema de ecuaciones, yo tengo este sistema de ecuaciones, el análisis de si este sistema tiene o no solución se reduce a analizar la matriz A, mi matriz de coeficientes. ¿Cuál es mi matriz de coeficientes? Esta. Esta es la matriz A de un sistema de ecuaciones y todo depende de si la matriz A es o no singular. Entonces, otra vez estamos hablando de dos. Hay una dualidad ahí, o sea, o es singular o no es singular. Hay algo muy importante, estudiantes, que por ejemplo vamos a hablar de cuando la matriz es singular o cuando es no singular. Cuando su matriz de coeficientes, o sea, la matriz asociada al sistema, matriz de coeficientes, es no singular, entonces tiene solución única. Y quiero que ustedes graben esto de una vez. A nosotros nos interesa y nos sirve cuando la matriz es no singular. Ese es el caso que nos gusta, que nos sirve, que nos deja trabajar. Porque si su matriz A, si ustedes plantean una matriz A y encuentran que su matriz es singular, no tiene solución. Entonces les pongo un ejemplo. Supongamos ustedes están trabajando en su guía de actividades y resulta que su matriz les da singular. Les dice, resulta que su matriz es singular. Entonces lo que pasa, eso querría decir que ustedes, no tienen que seguir trabajando, porque si la matriz es singular, quiere decir o que no tiene solución o que tiene infinitas, y ninguno de estos casos nos sirve. Entonces la pregunta se reduce a determinar si mi matriz A es o no singular. Y acá tenemos pues esto se entendería como un teorema, donde cada una de estas, si una cumple, si uno de estas proposiciones cumple, se cumplen todas. Y si no se cumple una, si una no se cumple ninguna. Entonces dice, una matriz A de n, se dice que es singular si presenta una de las siguientes propiedades. Tenemos 4 propiedades. Entonces, por ejemplo, ¿cómo averiguaría yo si mi matriz es singular? Mi matriz es singular si no tiene inversa. Si yo no encuentro una matriz M tal que al multiplicarla por ambos lados no me da la identidad, entonces tenemos una matriz singular. Si ustedes demuestran que su matriz no tiene inversa, si lo demuestran, se acabó el ejercicio y ya. Otra característica, propiedad, estas proposiciones, o sea, todas implican a unas, esta es es una doble implicación aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué método vamos a utilizar nosotros para explicar el tema de singularidad? Vamos a valernos del determinante.
Si el determinante de la matriz A es igual a 0, entonces la matriz es singular. ¿Listo? Si el determinante de la matriz es igual a 0, es singular. Y si es singular, no podemos seguir trabajando. Ahora, otra forma, esto pues su negación, pues su recíproco ahí sería que el determinante de A, si el determinante de A si el determinante de A es distinto de 0, tenemos que es una matriz singular. Entonces grábense en este momento, estudiantes, que lo que vamos a utilizar para programar cuando programemos es hallar el determinante de A. Si el determinante de A da distinto de 0, entonces tenemos una matriz no singular y podemos seguir trabajando. Listo. O sea que lo que nos interesa es la no singularidad, porque si es no singular tenemos solución, única solución. En esta diapositiva es como un resumen de lo que acabamos de hablar. Dice, la solubilidad de un sistema de ecuaciones lineales está determinado por la matriz de coeficientes A. ¿Eso qué quiere decir? Que si la matriz es no singular, entonces tiene solución. Es más, solución única. O lo que es lo mismo, si el determinante de la matriz A es distinto de 0, entonces tiene solución única. Eso es importante. Aquí, bueno, en esta diapositiva se intenta explicar las tres situaciones que tenemos. Por ejemplo, cuando es no singular y B arbitrario, ya sabemos que es cuando no singular tiene solución única. En caso de ser singular tenemos dos situaciones, que tenga o infinitas soluciones o ninguna solución. Esto ya si B pertenece al span de A, pero pues como solo nos interesa en este caso que sea no singular, entonces vamos a dejar este tema hasta ahí. Gráficamente, para que no quede aquí como saltado esto. Gráficamente, la solución de un sistema de ecuaciones, como ya les expliqué, es la intersección de sus rectas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos dos sistemas, por ejemplo, esto es en dos dimensiones, para dos ecuaciones con dos incógnitas, y nosotros tenemos que, por ejemplo, el sistema, la matriz asociada singular, tenemos dos opciones. O que no tenga solución, que es este caso, cuando las dos rectas nunca se tocan, o sea, son paralelas, o cuando una recta está sobrepuesta en la otra, o sea, o prácticamente son la misma recta, ¿sí? Este es un caso donde tenemos infinitas soluciones. Esta es única solución no singular, esta de acá es matriz singular que no tiene soluciones y esta es matriz singular con infinitas soluciones. Bien. Ahora sí podemos empezar a hablar de los métodos iterativos, que es lo que vamos a ver. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué métodos iterativos? Porque para solucionar sistemas hay más métodos. Por ejemplo, los métodos de cancelación, como el de Gauss-Jordan. Muchos de ustedes, yo en el colegio, ustedes en el colegio, tal vez en el curso de álgebra lineal vieron los métodos de eliminación gaussiana, que es Gauss-Jordan y demás. Aquí nos interesan los métodos iterativos. ¿Listo? Voy entonces a intentar explicarles qué es una iteración. De una forma, pues, ¿cómo decirlo? Muy intuitiva porque aquí voy a hablar de iterar, y si ustedes no tienen claro al menos una noción de qué es iterar, entonces ustedes se van a confundir. Entonces, volvamos al ejemplo del pan, al ejemplo del pan. Entonces resulta que nosotros para hacer pan, hacíamos la masa, la horneábamos y encontrábamos pan. Entonces, iterar sería tomar la masa, hornearla, hacer un pan y con ese pan lo rallamos y volvemos a hacer el mismo proceso de hacer pan con la ralladura del pan. Entonces tomamos pan, lo horneamos y nos sale un pan. Y rallamos ese pan y volvemos a hacer pan con el pan ya rallado. Entonces con la ralladura del pan, cogemos la ralladura del pan, lo mezclamos, lo mojamos, lo amasamos y esa masa volvemos a hornear un pan. Entonces iterar es tomar un pan, tomar la masa y hacer pan. Con ese pan lo rallamos y volvemos a hacer pan con esa ralladura. Después volvemos a hornear, hacemos un nuevo pan y volvemos y lo rallamos y volvemos a hacer pan. O sea, es como un ciclo.
Hago el pan, lo rayo y vuelvo a hacer pan. Hago un pan, lo rayo, vuelvo a hacer pan. Y vamos a suponer que el pan perfecto es un pan horneado muchas veces, lo cual pues obviamente es un error, eso debe saber horrible, al final se echa a perder todo, pero esa es la idea con iterar. Iterar es, damos unos valores iniciales a un sistema de ecuaciones, ingresamos unos valores a un sistema de ecuaciones, vemos que nos da y esos mismos valores los reemplazamos en nuestras ecuaciones. Pero bueno, es más o menos algo así es lo que les quiero decir con métodos iterativos. Entonces aquí en azul les ofrezco algunos datos importantes que aprovechan la estructura particular de ciertas matrices para desarrollar esquemas de solución eficientes. ¿Qué quiere decir? Que si la matriz que yo voy a tomar, mi matriz asociada de coeficientes, es diagonal dominante, entonces si es diagonal dominante, Jacobi me asegura, el método Jacobi me asegura que va a encontrar la solución. ¿Qué es una matriz diagonal dominante? Rápidamente, una diagonal dominante es que los elementos de la diagonal, por ejemplo este 4, es más grande que la suma de los elementos de los demás elementos de esta fila. Por ejemplo, si ustedes suman 1 más 1 me da 2 y 4 siempre es mayor que los demás elementos de la fila. Después sigo con la diagonal. La diagonal en este caso, la diagonal es 4, 8, 9. Entonces, 8 es más grande que la suma en valor absoluto de 2 y 3, que eso me da 5. Sigamos con la diagonal. 9 es mayor que la suma de 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Buscar ejemplos de qué es una diagonal dominante. Tal vez verse un video de qué es una matriz diagonal dominante. Este de acá que les muestro con el indicador es un ejemplo de una matriz que no es diagonal dominante. Porque, por ejemplo, el 4 no es mayor que 3 más 1. Ni el 8, bueno, aquí el 8 sí es mayor que 2 más 1. Por ejemplo, el 2 que hace parte en la diagonal, la suma en valor absoluto de 3 más 10 me da 13. Y 2 no es mayor que 13. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que los métodos iterativos les importa mucho que la matriz sea diagonal dominante porque garantizan que van a encontrar sí o sí la solución. Ahora bien, otra cosa que emplean los métodos iterativos emplean valores iniciales e iteran. Emplean valores iniciales e iteran para obtener estimaciones recientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los métodos iterativos, para empezar a utilizar los métodos iterativos, yo tengo que proponer una solución estimada. Lo explico con este ejemplo que tengo aquí arriba de Juan. Supongamos, y voy a salirme acá. Listo. Supongamos este es el sistema de ecuaciones de Juan, ¿cierto? Entonces, supongamos Juan dice, yo voy a utilizar los métodos iterativos que aprendí en métodos numéricos. Entonces Juan dice lo siguiente. Juan dice, ay, pero yo recuerdo que cuando estaba estudiando métodos numéricos, los métodos iterativos me decían que yo debía proponer una solución para ese sistema. Unos valores que fueran cercanos a la solución. Por ejemplo, entonces, yo sé que la solución, arriba se las di, la solución del combo hamburguesa era 35.000 pesos y la de perro, el combo de perro costaba 20.000 pesos. Pero entonces supongamos que como Juan no lo recuerda, Juan intenta como, ¿cómo decirlo? Adivinar. Entonces Juan dice, bueno, yo recuerdo que el combo de hamburguesa era más caro, pero no tanto como el de perro. Él tiene una noción vaga. Entonces Juan dice, la respuesta real son 35.000 pesos, pero Juan dice, yo digo que más o menos el combo de hamburguesa costó 33.000 pesos. Más o menos, no, digamos, sí, 33.000 pesos, dice Juan. Y dice Juan, bueno, ahora recuerdo ¿cómo es que se llama? Que el método iterativo de Gauss, por ejemplo, me pide ahora que yo diga un valor tentativo para el combo de perro. Entonces Juan dice, bueno, ese combo de perro debió haber costado, si el combo de hamburguesa costaba 33.000 pesos y yo sé que era más barato, yo voy a decir que el combo de perro costaba, no sé, tal vez unos 22.000 pesos. ¿Sí?
Entonces, esto es lo que se entendería como valores iniciales para el sistema, una solución tentativa. Esto, ¿quién les dice a ustedes qué valores van a tomar? Depende del ejercicio. O sea, estudiantes, si por ejemplo ustedes tienen, no sé, trabajan en una aerolínea y tienen que hacer un sistema de ecuaciones de 3 rutas y ustedes tienen, por ejemplo, ¿cuánto se demora la ruta Bogotá-Cali, Bogotá-Medellín, Bogotá-Pereira? Y ustedes tienen que dar valores iniciales de cuánto más o menos se demora un vuelo de Bogotá a Cali, de Bogotá a Medellín y Bogotá a Pereira. Ustedes, ustedes proponen valores iniciales, por ejemplo, de, no sé, yo le pongo media hora, 40 minutos. Voy a pensar, entonces yo diría, por ejemplo, de Bogotá a Cali que se demore, no sé, media hora. De Bogotá a Medellín que se demore, por ejemplo, eh, 45 minutos. Y de Bogotá a Pereira que se demore 23 minutos, no sé. ¿Sí? Es tentativo. Pero como yo no sé cuánto es la solución real, yo intento dar un valor aproximado. Yo no puedo decir, por ejemplo, que el vuelo de Bogotá a Cali se demora 10 minutos, que el vuelo de Bogotá a Pereira se demora 6 horas y que el vuelo de Bogotá a Medellín se demora más o menos 18 minutos. No, esto yo propongo valores iniciales cercanos a la realidad para que el método converja de una manera pues más veloz. ¿Listo? Esto es lo que se entiende como valores iniciales para obtener estimaciones refinadas de solución. Ahora veamos otro tópico interesante de los métodos iterativos. Es adecuado para gran número de ecuaciones y se ahorra tiempo. Un ejemplo un poquito drástico sería, por ejemplo, que ustedes tuvieran que hacer un sistema de ecuaciones 9 por 9, 9 ecuaciones con 9 incógnitas. Supongamos ustedes van a hacer ese sistema de ecuaciones de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, supongamos por el método de eliminación de Gauss-Jordan. Si ustedes intentan hacer eso por Gauss-Jordan, se demoran una vida, literalmente una vida ahí. Bueno, no una vida, pero sí una porción muy grande de su vida y seguramente lo van a hacer mal. Si ustedes cogen una cartulina, me imagino, para una función 9 por 9, para solucionar por un método, entonces ustedes se demoran una vida haciendo la solución por ese método, entonces no les sirve. Y esa es 9 por 9. Imagínense por uno más grande, por un sistema de ecuaciones de 33.000 por 33.000. Entonces esos métodos, hay métodos que son más efectivos dependiendo, por ejemplo, de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Adecuado para gran número de ecuaciones. Entonces este método que vamos a ver, por ejemplo, el de Jacobi. El de Jacobi es ideal para, por ejemplo, que ustedes tengan un sistema, ustedes empiezan a trabajar y en su ejercicio profesional resulta que tienen una matriz de 743.000 ecuaciones por 743.000 variables. Ustedes no lo van a hacer por Gauss-Jordan, ustedes lo van a hacer por un método iterativo, por Gauss-Seidel, por Jacobi, y eso se demoraría mucho. ¿Sí? Listo, entonces adecuado para un número de ecuaciones. En rojo tenemos unos datos de los métodos iterativos que pues no son tan alegres, digamos que hay un código de colores, los azules son datos normales, los verdes cosas buenas y los rojos son cosas a tener cuidado. Dice, los métodos de eliminación están sujetos a errores de redondeo. ¿Sí? Los métodos de eliminación están, como siempre, ustedes estamos en métodos numéricos. En métodos numéricos siempre hay error, siempre hay error. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esas aproximaciones mediante operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división. Entonces siempre van a haber errores de redondeo. Tener cuidado con eso. Pero entonces el error de los métodos iterativos los podemos controlar por el número de iteraciones. Entonces cuando vayamos a programar podemos controlar ese error dependiendo del número de iteraciones.
Ahora, cuidado con ciertos problemas en donde no convergerá al resultado correcto. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Por ejemplo, mala elección de las soluciones iniciales. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si ustedes, lo que yo les comentaba, de que ustedes los contratan para administrar, por ejemplo, mm, una empresa de viajes, como ahorita, como el ejemplo de coordinar unos vuelos en una empresa de aviación, ¿sí? De viajes comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Mala elección de la solución inicial. Por ejemplo, ustedes montan su sistema y ustedes tienen que proponer soluciones iniciales para los vuelos Bogotá-Cali, Bogotá-Medellín y Bogotá-Pereira. Y lo que ustedes hacen es, por ejemplo, los valores iniciales dicen, en vez de decir, por ejemplo, que el primer vuelo se demora 43 minutos, el segundo 33 minutos y el otro 28 minutos, usted dice, no, yo propongo que los valores iniciales sería que de Tunja a Bogotá, de Bogotá a Cali, se demora menos 18 minutos. Eso no tiene ni sentido. O sea, el tiempo ahí no hay tiempo negativo. O que el tiempo sea de Bogotá a Pereira sean 2 minutos y de Bogotá a Medellín sean 64 horas. No tiene sentido. Entonces tienen que uno elegir mala elección de soluciones iniciales y procurar que la matriz sea diagonal dominante. Ya lo vamos a ver en la programación. Bien, estudiantes, entonces nosotros tenemos ahora aquí, ya por fin llegamos al método de Jacobi y vamos a hablar del método Jacobi. Entonces, como yo les comentaba, la idea es que esta ecuación que tiene acá es la generalización del método de Jacobi. Es lo que se entiende como la generalización. O sea, el método está condensado en esta ecuación. Me imagino ustedes leyendo dirán, pero eso está como complicado, no lo entiendo. O pues uno más alarmista, o otro estudiante más alarmista estará diciendo, pero yo qué le hice, yo quién le hice mal para que tenga que entender esto tan complejo. ¿Cuál es mi tarea, estudiante? Y lo que yo les comenté, el curso les va a colaborar con este tipo de cosas. Lo que voy a hacer es intentar explicarles esta ecuación. ¿Listo? Pero antes de intentar explicarles esta ecuación, que si bien se ve un poquito fea, bueno, un poquito bastante fea, realmente es muy sencilla. Pero vamos a leer unos datos importantes de Jacobi. Entonces, el método de Jacobi para encontrar el valor de cada x sub i, o sea, el vector solución, usa los valores de la iteración anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que uno propone tres soluciones, ¿sí? Propones tres soluciones, lo mete en un sistema de ecuaciones, lo ingresa en un sistema de ecuaciones y lo que le da una primera iteración y esos valores los vuelve a introducir en el sistema. Entonces, Jacobi lo que hace es utilizar la iteración anterior. Ya les voy a explicar de una mejor manera esto de las iteraciones. Entonces, se puede expresar el proceso de solución al escoger los valores iniciales, estos valores iniciales. Una forma simple es suponer, por ejemplo, ceros. Aquí, ¿qué quiere decir con una forma simple? Es suponer que la solución va a ser 0, 0, 0, 0. Por ejemplo, para mi ejemplo de la empresa esta de aviación, se me va ahorita la palabra, ¿cómo se llama esas empresas? No, me es esquiva. Es una... no, bueno, listo. Lo que pasa es que, por ejemplo, para el ejemplo de que ustedes tienen que coordinar unos vuelos, ustedes ofrecen, por ejemplo, que el primer vuelo se demora 43 minutos, el otro 38 minutos y el otro 23 minutos. Pero para un sistema que yo realmente es un tema que ni idea, nosotros podemos suponer, por ejemplo, empezar con que la solución sea 0, 0, 0. ¿Sí? O sea que nosotros por defecto podemos elegir 0, 0, 0, que la solución sean solo ceros. Pero bien. Ahora, estudiantes, mi trabajo es explicarles esta ecuación
a partir de un sistema 3×3. Entonces tienen esta ecuación y lo que yo voy a hacer es tomar este sistema de ecuaciones 3×3 para intentar darle sentido a esta ecuación. ¿Cómo lo voy a hacer? Siguiendo lo que me pide la generalización del método. ¿Qué me pide el método de Jacobi? El método de Jacobi me dice lo siguiente, me dice, de cada una de estas tres ecuaciones, usted me va a hacer el favor, o sea, el Jacobi me dice a mí, hágame el favor y despéjeme x sub i, o sea, de la ecuación 1, despeje x1, de la ecuación 2, despeje x2, de la ecuación 3, despeje x3. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer es un despeje de álgebra, o sea, ni siquiera, sí, es un despeje algebraico, no es nada, no tiene nada que ver, que es que yo no vi el método, el curso de álgebra, de cálculo integral, no vi cálculo integral, no, esto es solo un despeje algebraico. ¿Qué es un despeje algebraico? Yo tengo que despejar x sub 1. ¿Qué es x sub 1? Entonces lo que yo tengo que hacer es, para despejar, ustedes ya saben, esto que está positivo pasa al lado derecho a restar. Esto que está positivo pasa al lado derecho a restar. Y el b se queda quieto. Entonces miren este renglón de arriba. Realmente es el despeje. Dejo b1 quieto y esto que está positivo lo cambio al lado derecho a restar. Esto que está positivo lo cambio al lado derecho a restar. Y como yo estoy despejando x sub i, entonces este que está multiplicando y me está estorbando, entonces lo que yo hago es lo bajo acá y lo paso. Como está multiplicando, lo bajo a dividir. Ahí lo que hice fue despejar x1. Ese mismo procedimiento lo tengo que hacer en la ecuación 2. En la ecuación 2 despeje x2. ¿Listo? Y este es el despeje x2. Yo los invito a que ustedes, estudiantes, cuando estén viendo la grabación, entonces lo que deben hacer es pausarlo e intentar ver que yo efectivamente, porque yo soy susceptible de errores, tal vez despeje mal. Bien, estudiantes, entonces de la ecuación 2 despejo x2. ¿Qué quiere decir? Que este está positivo, lo cambio a restar, este que está positivo lo paso al lado derecho a restar, y este x22 que está multiplicando lo quito ahí y lo paso a dividir. Bien. Y eso mismo hacemos con x3. Entonces, en la ecuación 3 despejamos x3. De la ecuación 3 despejamos x3. Bien. Entonces ustedes me dirían, bueno, listo, director o tutor o Cristian. Listo, ya hizo esos despejes, pero estos tres despejes realmente no se parecen a esta cosa. Esta cosa se llama ecuación, pero digámosle esta cosa. No se parecen a esta cosa. Bien, entonces lo que yo voy a hacer ahora es que lo que voy a hacer es añadirle el indicador K. Entonces ustedes se estarán preguntando, vamos a quitar esto, a ver. Sí, podemos hacerlo de esta manera, no se ve tan bonito, pero yo puedo rayar. Entonces, lo que pasa es que acá ustedes tienen un K y acá tienen K-1. Este K y este K-1 quiere decir es el indicador de la iteración. El indicador de la iteración. No es que K valga 8, entonces X sub I elevado a la 8. No es un elevado. Por eso tiene paréntesis. Porque no es elevado, sino es un indicador de iteración. Y yo hago lo que me dice Jacobi. Me dice, a las variables que están a la izquierda, póngales K. ¿Listo? Y a las variables, que ya sabemos que las variables están en rojo, a las variables que están en la derecha, aquí se ve mejor, a las variables que están en la izquierda, póngales K nada más. Y a las variables que están a la derecha, póngales K-1. Miren, K-1. Entonces a esta variable que está a la derecha le ponemos K-1. Es como ponerle un gorrito. A esta variable que está a la derecha le ponemos un gorrito. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que hacemos. Lo único que hice fue ponerle el indicador de la iteración. Nada más. Después encontramos lo siguiente. Voy a valerme de una propiedad. Voy a valerme de una propiedad. ¿Cómo es que se llama?
Voy a hablarme de una propiedad de los fraccionarios. Por ejemplo, creo que aquí ya me puedo volver. No, vamos a seguir acá con este tipo. Entonces, estudiantes, ven este b sub i y ven este a sub i, yo puedo despegarlos, ¿sí? De la siguiente manera. Este paso que yo acabo de hacer, de cambiar de acá a acá, eso es una propiedad de los fraccionarios. Ahí no estoy haciendo nada ni raro, ni complejo, ni nada. Eso es una propiedad de los fraccionarios para dividir, valiéndome de este negativo, para dividir la fracción, pues para dividir la fracción. Entonces quiero que se fijen en este número, en este. B sub 1 sobre A11. Fíjense lo que tengo acá. A sub i sobre A sub i. Eso quiere decir que si yo tengo que debe ser el mismo número. Y miren que en los tres estoy haciendo lo mismo. B sub 1 sobre A11. B sub 2 sobre A22 y B sub 3 sobre A33. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya me estoy pareciendo, al menos ya este elemento de acá, ya lo estoy encontrando. Mírenlo acá, mírenlo acá, mírenlo acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Otro cambio de propiedades de los fraccionarios. Nosotros todos vimos fraccionarios en el colegio. Yo sé que muchos de ustedes están algo, pues, eh, hace mucho no estudian y no lo tienen presente. ¿Qué deben hacer? Ver un video sobre propiedades de los fraccionarios para darle sentido. Ahora, yo, este A sub ii, de que está acá abajo, este A sub ii también lo puedo sacar, lo puedo quitar de aquí abajo. Entonces, ¿cómo lo quito? De esta manera. Miren. Y esta expresión es lo mismo. Les aseguro que ustedes hacen estas operaciones, vuelven a donde estábamos antes. Entonces ahora lo único que voy a hacer es, esto muy feo de acá lo voy a ordenar. Esto de acá, este de aquí, o sea, ay, acá, este B sub, ay, no me quiere dejar. Perdón, este solito de acá, solito de acá y este solito de acá, lo voy a pasar al lado derecho. ¿Para qué? Para que se vea como mi expresión algo compleja. ¿Listo? Entonces esto muy feo se transforma en esto. Entonces, recapitulemos. Yo tomo este sistema de ecuaciones lineales y lo único que hago es hacer lo que me pide el método, la ecuación del método de Jacobi. Si ustedes se dan cuenta, ya llegamos a que esta expresión de acá es la misma expresión que tenemos acá. ¿Por qué? Porque miren, acá dice menos 1 sobre a y i. Menos 1 sobre a11. Por ejemplo, acá, veamos este de acá. B sub i sobre a y i. B sub 1 sobre a11. Entonces ya se parece. Mira, acá el signo, por ejemplo, acá está más y acá también está positivo. Ahora intentamos entender lo que hay aquí dentro de este corchete grande. Por ejemplo, quiero que nos empecemos a fijar, por ejemplo, en estas dos restricciones. Dice, la primera restricción que vemos acá, dice que I es distinto de J. O sea, que I es distinto de J. Quiere decir esto, que en nuestra ecuación no puede darse el caso en que, por ejemplo, A está, perdón, entonces acá dice A y J. Entonces fíjense que dentro de nuestros paréntesis nunca corre que I sea igual a J. Miren, acá. A12, o sea, A12. Y 1 es distinto de 2. A13, A21, A23, A31, A32. O sea, el subíndice, disculpen. O sea, el subíndice de A de la constante A, el subíndice de la constante A nunca es igual. O sea, 1, 2, acá, por ejemplo, 2, 3, acá 3, 1. Entonces, por ejemplo, esta restricción de acá de la sumatoria que dice que I debe ser distinto de J, la está cumpliendo. Por ejemplo, miren, por ejemplo, algo bien interesante. ¿Cómo está construida la sumatoria? La sumatoria es una suma de elementos de la forma
A sub ij, xj. Miren, A sub ij, xj. A sub ij, perdón, A sub ij, xj. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sumatoria de adentro es lo mismo que está acá. Recomendación, versión video sobre propiedades de las sumatorias, versión un cursillo de sumatorias y productorias y demás. ¿Listo, estudiantes? ¿Por qué estoy haciendo yo esto? Lo hago para que ustedes, estudiantes, lo que deben hacer es entender que estas ecuaciones tienen un sentido y parten de qué? Parten de la generalización de sistemas de ecuaciones para cualquier n, sean cuadradas o sean de 5 por 5 o de 5000 por 5000. ¿Listo, estudiantes? Bien. Entonces, vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer ahora el cuento de las iteraciones. Yo les decía, por ejemplo, vamos a suponer que este ejemplo es el ejemplo de la aviación, ¿cómo es que se llama? De la aerolínea, ya me acordé. Era aerolínea la palabra que estaba buscando. Supongamos ustedes es un coordinador de una aerolínea. Pero entonces, bueno, para este ejemplo no nos sirve mucho. Supongamos este es el sistema de ecuaciones. Iterar es decir, por ejemplo, que acá, que la primera iteración son estos valores. Quiere decir que la primera iteración va a ser valores 0, 0, 0. Entonces ustedes lo que hacen es reemplazar en este sistema, en acá, quieto. En este sistema reemplazan 0, en este sistema reemplazan 0 y en este sistema reemplaza 0. Quiere decir que reemplaza 0. Que a xk-1, xk-1 vale 0. Y acá xk-1 lo busco, esto sería le reemplazo por 0, reemplazo por 0. x2k a la menos 1 vale 0, entonces yo reemplazo aquí a mi lado derecho, reemplazo por 0 y reemplazo por 0, ¿sí? Y acá en x3k a la menos 1 vale 0 y lo reemplazo acá. Y lo reemplazo acá. Entonces la idea con la iteración es que yo reemplazo los valores 0 acá de la siguiente manera. Yo reemplazo los valores 0 y me da una nueva iteración que va a aparecer acá. O sea, pongo donde está en rojo 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá. Hago las operaciones y aquí me da 3 nuevos valores y los guardo aquí. Esos 3 nuevos valores, lo que yo hago es que el sistema se actualiza. Esas k suma 1, o sea, le suma 1 a todos los k. Acá le suma 1, suma 1, suma 1, suma 1, suma 1. Acá le suma 1, 1, 1. Y lo que hago acá es que estos valores los reemplazo acá en mi sistema y me da 3 nuevos valores. Después los capturo acá y el sistema se me actualiza, se actualizan los K y estos valores de acá los vuelvo a introducir acá y me da 3 nuevos valores. En caso de grabar un nuevo video sobre esto voy a hacerlo más explícito porque pues no alcance a quedar pues muy claro, ¿no? Pero entonces esa es la idea con la iteración. ¿Qué deben hacer ustedes? Por favor, estudiar el libro guía. ¿Listo? Ese es el asunto con las iteraciones. Bien. ¿Qué voy a hacer yo acá? Vamos a empezar, por fin llegamos a la parte cuando empezamos a programar. Entonces, por fin llegamos a la parte cuando empezamos a programar. ¿Qué es lo que vamos a programar en Python? Vamos a programar esta ecuación. ¿Listo, estudiantes? Esta ecuación es la que vamos a programar en Python. Sí, esta ecuación. Entonces, quiero que ustedes, vamos a dejarla aquí bien grande para que ustedes ahorita cuando estemos programando se pueda apreciar de una mejor manera. Por fin llegamos al código. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a programar es el método de Jacobi. Entonces dice, el método de Jacobi lo primero que vamos a hacer es generar la matriz A y el vector de términos independientes B para empezar a trabajar. El segundo paso, encontrar el determinante de A. ¿Para qué es importante el determinante? Para ver si la matriz es o no singular. Después tenemos que comprobar otro dato importante, si la matriz es o no diagonal dominante. El paso 5 sería programación del método de Gauss-Jordan y la gráfica correspondiente. ¿Listo? Entonces empecemos con el primer código.
Este código, ¿dónde está? Este que yo les muestro acá, esto de acá, ¿sí? Este código es el código que a ustedes les aparece en su guía de actividades. Mírenlo acá, es calcadita, igualitico, es copiar tal cual el código que les ofrece la guía de actividades. Miren, esto es igual a esto. Lo que les dice la guía de actividades es que ustedes deben entender y deben comentar este código. Entonces ustedes le ponen comentario. Por ejemplo, ¿qué hace esta línea de código? ¿Qué hace? Entonces esa línea de código, por ejemplo, yo pondré acá esta línea, línea de código lo que hace es generar una matriz A, por ejemplo. Y acá esto también sirve para un vector B. La idea es que ustedes, yo no voy a detenerme acá explicando por ustedes, la idea es que busquen, por ejemplo, en Google, ¿qué es NumPy Random? ¿Qué es RAND? ¿Qué hace esto? ¿Qué es NumPy? ¿Qué es DOT? ¿Qué es NumPy DOT? ¿Sí? Este tipo de cosas, alfa, todo este tipo de cosas ustedes la tienen que averiguar. ¿Qué necesito que me ayuden en sus códigos? Necesito que me pongan esta línea. Esta línea lo que hace es que todo el código me quede con la matriz A, porque pues llevo prácticamente una hora hablando de una matriz A, entonces quiero que les quede con A. Muchos de ustedes, me imagino, en este punto la ejecutaron. Miren, la acabo de ejecutar ejecutaron mi matriz. Entonces muchos de ustedes la ejecutaron y se dieron cuenta que la matriz no, que la celda no hizo nada. Ustedes dirán, me ponen a que haga esto, pero lo ejecuto y no hace nada. ¿Cuál es el problema ahí? Que ustedes deben llamar, aquí ustedes generaron, esto generó una matriz aleatoria, aquí esto fue para que quedara diagonal dominante y la guardaron de nuevo en A. Esto les genera una matriz A, pero lo que pasa es que Python, yo les comentaba, Python es como una mascota que tiene un poder increíble de procesamiento, pero no es muy inteligente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Python no es muy inteligente, si yo ejecuto esto, Python lo ejecuta, pero yo no le pedí que me la mostrara, entonces yo pongo print A. Esa es mi matriz. Vamos a cambiarle este 10. Para el ejemplo que yo en la webconferencia voy a usar, voy a cambiarle aquí a un 6. Voy a ejecutar y voy a volver a ejecutar acá. ¿Qué nos está entregando Python, estudiantes? Nos está entregando una matriz de 6 por 6, ¿sí? Esta sería la matriz de coeficientes de un sistema. ¿Qué es lo que pasa, estudiantes? No sé si yo lo hice aquí abajo. No. Y el otro lo cerré. Bueno. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está entregando la matriz de coeficientes A. ¿Por qué hacemos esto? Porque en periodos anteriores a ustedes siempre les dábamos lo que hacíamos era darle a ustedes por ejemplo, un sistema de ecuaciones. Y ustedes, por ejemplo, cuando era un poquito grande, se les perdía un signo, la copiaban mal. Entonces, lo que estamos haciendo acá es darle la matriz, generándoles la matriz. ¿Listo? Y acá generamos B. ¿Quién es A? Vamos a dirigirnos a la matriz, a la presentación, dijo. Miren, por ejemplo, si se dan cuenta, esta presentación me salió de 80 diapositivas. Pero lo que yo quiero buscar aquí es donde esté un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Acá. Entonces, ¿qué es esta matriz A? Es una matriz 6 por 6 de coeficientes. Es lo mismo que hicimos acá. Lo mismo que hicimos acá. Que nosotros lo que hacíamos era la matriz de coeficientes lo volvíamos una matriz. Entonces ya saben, esos son los coeficientes. ¿Listo? Entonces estos son una matriz 6 por 6. La matriz de coeficientes. Y B me imprime el vector B. Ya sabemos quién es B, ¿cierto? Listo. Este paso oculto aún no lo voy a explicar, esto lo voy a explicar al final. Pero entonces esta celda lo que hace es generar matrices aleatorias dependiendo de lo que yo le diga. Si yo lo quiero 7 por 7, 40 por 40, miren por ejemplo una 4 por 4. Ejecuto, voy a ejecutar y aquí me saca una matriz de 4 por 4. Vuelvo a ejecutar y me saca la solución. Vamos a dejarla en 5. En 5 creo que la matriz se ve bien.
5. Listo, ya tengo mi matriz 5. Paso oculto. Después de que tenemos mi matriz, por ejemplo, esta va a ser mi matriz A, yo tengo que determinar si es o no singular. Porque recuerden, si es singular, si llega a ser singular, no me sirve, no puedo trabajar, no tiene solución única. Si no tiene solución única, pues ya no me sirve de nada. Entonces lo que a mí me interesa es que tenga, que sea no singular. ¿Cómo encuentro que no sea singular? Hallándole el determinante. Encontrar el determinante de A. Paso 2. ¿Sí? Esta celda de código lo que hace es hallar el determinante. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, el determinante me dio esto. ¿Sí? Este número es distinto de cero, quiere decir que podemos seguir trabajando. ¿Qué esperamos los docentes del curso? Cuando ustedes nos presenten este código, nosotros esperamos que ustedes analicen los pasos que están haciendo. Que digan, esto se debe por esto hace esto, teóricamente es esto. Por ejemplo, acá lo que esperaría un profesor sería que ustedes agreguen una celda Markdown y escriban aquí, para que un sistema de ecuaciones lineales tenga solución única, el sistema debe ser no singular, y nosotros en esta oportunidad, para hallar que un sistema no sea singular, sí, efectivamente, sea no singular, entonces lo que hacemos es hallar el determinante. Pues si el determinante de la matriz A da distinto de cero, entonces la matriz es no singular y podemos seguir trabajando. Eso, estudiantes, es lo que esperamos que ustedes hagan en sus ejercicios. No es solo poner el código y continuar, es explicarnos a nosotros qué es lo que hace cada cosa. ¿Listo, estudiantes? Bien, vamos a borrar esto. Entonces el paso 2 es para ver si es o no singular. Vámonos al paso 3. El paso 3 lo que hace es comprobar si es diagonal dominante, si un sistema es diagonal dominante. ¿Qué deben hacer ustedes? Explicar este código. Realmente les va a salir diagonal dominante. ¿Por qué? Porque el programa así ha sido programado. Pero ¿qué pasa? Que en este paso oculto que les voy a explicar al final, ustedes sí van a necesitar, si algún día quieren reutilizar este código, quieren ingresar cualquier sistema de ecuaciones, bueno, la matriz de ese sistema de ecuaciones, les va a servir determinar si es un comprobador de que sea diagonal dominante. Este es muy sencillo. Por ejemplo, lo que hace es, n es igual al n de b, lo que hace es hallarme las dimensiones de- de- del vector b, que eso lo utiliza un contador, un for que ya ha sido explicado. Y fíjense ¿qué está queriendo decir acá a y i? A y I es que este for va a irse por todos los de la diagonal, porque ¿qué es A y I? Este es, paso oculto, no, ¿dónde está? Por ejemplo, A11 sería este, A22 sería el de la diagonal, sería este, A33 es el de la diagonal, sería este, A44 este y A55 es este. Pero ustedes saben que para Python, para buscar o ubicar en las listas, utilizamos corchetes. Cogemos A, que es el nombre de la matriz, es la variable donde está la matriz, y lo que hacemos es por listas. Entonces, A en la posición 1, 1 quiere decir que esto de acá va a recorrer la diagonal. Por ejemplo, for J en rango hasta N. Cuando I es distinto de J, lo que va a hacer es sumar los elementos, por eso necesitamos este 0 acá. Lo que va a hacer esta línea de código, este for, es sumar los elementos que no están en la diagonal. O sea, para este primer renglón de mi matriz, 2, 3, para este primer renglón de mi matriz, lo que va a hacer ese for es sumar estos 3. Por ejemplo, para este último, lo que va a hacer es sumar estos 4, perdón. Por ejemplo, para este de la mitad, lo que va a hacer esa celda es sumar estos 2 más estos 2. Y después la celda de abajo lo que hace es compararlo. Miren, lo que aquí está diciendo es comparar si la diagonal, si el valor de la diagonal es mayor que la suma de los que no están en la diagonal, imprima este texto. Imprima
La fila I es diagonal dominante. Y aquí coge un contador. Entonces el contador sube y empieza a acumular para generarme algo como esto. Dice, la fila 1 es diagonal dominante, la fila 2 es diagonal dominante, la fila 3 diagonal dominante, la fila 4, 5, todas las filas son diagonales dominantes. Y me imprime este texto, la matriz es diagonal dominante y el método iterativo convergerá. ¿Listo? Entonces ya saben, esta celda es para ver diagonal dominante. Paso 4, llegamos a la ahora sí a la programación del método, estudiantes. Entonces, este método de Jacobi consta de 3 partes. Aquí voy a ponerlo un poquito pequeño. No se preocupen que yo al final lo pongo grande y hago un recorrido. El método de Jacobi se compone de 3 partes. Una primera de valores iniciales, otra de la programación y otra pues unos datos aquí adicionales que me va a dar formato, algunos contadores, otro que me va a ayudar con el error y demás. Entonces, lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan de dónde yo tomé estos valores iniciales. Por ejemplo, acá, estudiantes, por ejemplo, acá dice tolerancia es igual a 0.00000, bueno, hagámoslo bien, 0. Vamos a hacerlo grande. Estos valores iniciales, ¿de dónde los saco? Porque me dice tolerancia es igual a 0.00000. ¿De dónde saco ese dato? De mi guía de actividades. Mi guía de actividades dice lo siguiente, me dice que una tolerancia converja a una tolerancia donde esto es la norma vectorial, sea menor a 10 elevado a la menos 6, o sea, una tolerancia muy pequeña. Entonces, este primer dato lo consigo del texto. Después, error, pone un error grande, ¿por qué? ¿Por qué se pone un error grande? Un error grande se pone porque porque en el programa se va a utilizar un while. Ustedes saben que debieron haber visto un curso introductorio de Python donde se explica ese while qué es. Y el while es un for, digamos que el while es un for arrebatado. ¿Qué quiero decir con que es un for arrebatado? Eso quiere decir que cuando yo hago un for, cuando yo programo algo con un for, yo le digo al for hasta dónde quiero que haga ese ciclo. Por ejemplo, si yo programo una celda de código que lo que haga es una celda de código que lo que haga es sumar los n primeros números, por ejemplo, los 5 primeros números, lo que pasa es que con el for yo le digo hasta dónde quiero que sume. Por ejemplo, quiero que me sume los primeros 10 números, los primeros 100 números, los primeros 1000 números. Pero yo le doy un indicador de dónde el for debe parar. El while no, el while sigue sumando hasta que pues, llene la memoria, pero por eso yo tengo que darle unas restricciones, ¿sí? Unas restricciones, unas condiciones para que trabaje. Por eso se pone un error muy grande. Para que, por ejemplo, dice while quiere decir mientras. O sea, mientras se cumpla tal cosa, mientras se cumpla esto, haga esto. En caso que no se cumpla, pare. Eso es para parar el while. Entonces yo pongo un error grande. ¿Por qué? Porque si el error es mayor a la tolerancia, entonces la idea es que pare. Pero si yo pongo un error muy pequeño, lo que va a hacer es que el while ni siquiera entra. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué el error grande? Voy a explicarlo con esta analogía. Supongamos ustedes están estudiando métodos numéricos y si ustedes, por ejemplo, estudian la segunda semana, se sientan a estudiar métodos numéricos, se dan en cuenta que no entienden nada y ustedes dejan así. Al mes de estudiar métodos numéricos se vuelven otra vez a darle una oportunidad al curso y se dan cuenta que a la tercera, un mes después lo vuelven a intentar y no entendieron nada. Entonces ustedes dicen, no entiendo, esos métodos numéricos son muy difíciles, entonces yo dejo así. Ya faltando una semana para que se acabe el curso, se sientan a estudiar métodos numéricos a ver si logran recuperar el curso, pero se dan cuenta que no entendieron nada. Entonces, si ustedes lo intentan estudiar métodos numéricos solo 3 veces, lo que va a pasar es que si fallan en las 3 veces, ustedes no van a llegar al punto donde aprenden.
Pero en cambio, si alguno de ustedes estudiantes lo que hace es intentar 16 veces estudiar, habrá un punto donde efectivamente van a empezar a entender, le van a coger el tiro, van a estudiar. Por ejemplo, ese estudiante desarrollar el curso introductorio de Python, se vio con juicio la primera webconferencia, se vio con juicio las demás webconferencias, y entonces lo que hizo fue que lo intentó varias veces y por eso logró aprobar el curso. Eso mismo, esa es la misma analogía con el error. Si yo pongo un error muy pequeñito, lo que va a hacer el igual es decir, no, solo por ejemplo el error que no sea mayor de uno. Entonces, pues si el error le da mayor que uno, pues no empieza a trabajar. Yo lo que quiero es que el while empiece a trabajar. ¿Listo? Pues ya saben, tienen que entender el while para entender lo que yo les digo. N iteración max. ¿Qué es N iteración max? Lo que está haciendo este N iteración max es darle una restricción al while para que pare en la décima iteración, en la iteración 100. ¿Por qué? Porque while va a seguir trabajando hasta que prácticamente llene la RAM, o si están en Jupyter, por ejemplo, les queme el equipo. Entonces tenemos que darle un número de iteraciones máximo. ¿Qué es n igual a len de a? Eso es algo que nosotros utilizamos acá, nada. Es este n. O sea, si estamos en una matriz 5 por 5, como en este caso, ese 5 lo vamos a utilizar para todos. Acá tenemos, yo les decía a ustedes, estudiantes, necesitamos un vector inicial, una solución tentativa, ¿cierto? Entonces, como necesitamos una solución tentativa, entonces n igual a numpy ceros, esta es la solución tentativa. ¿Qué es lo que pasa acá? Que la genera automática. Pero entonces, ¿qué pasa, estudiantes? Que ustedes pueden darle los valores que quieran. Ustedes pueden no un número, no un vector de ceros, sino un vector de unos, o de 5, o de menos unos. Este es el valor inicial que yo les comentaba, que si ustedes fueran los coordinadores de la aerolínea, ustedes dan valores tentativos a esos vuelos. ¿Listo? Pues un vector auxiliar para acumular, este lo voy a utilizar para el ROR. Un n-iter que inicie en 0, esto es el contador del número de iteraciones porque quiero que no pase más de 100. Vamos ahora sí, por fin, después de prácticamente hora y media de diálogo, pasamos a la programación del método Jacobi. La programación del método Jacobi es esto, estudiantes, no es más sino esto. Lo que hace el while es decir, mientras se cumplan estas dos cosas, haga esto. Y quiero mostrarles, aun cuando me estoy demorando mucho, yo sé que este video que va a quedar largo. Vamos a ir a... Aquí me aparece aquí. Lo que vamos a intentar hacer es programar esta ecuacióncita de acá. Esta ecuación de acá consta de tres cosas. Un B1, un B sub I, una sumatoria y todo eso dividido en A sub I. Lo que hace el método es decirles, para P sub I, para este B sub I, lo va a acumular en la variable D. Después, esto lo que va a hacer es la sumatoria. Esta sumatoria de acá es esto que está acá. Lo que pasa es que el I va a recorrer las columnas y el J va a recorrer las filas. Entonces, para I distinto de J, ¿dónde está ese I distinto de J, esa restricción pequeñita? Mírenla acá. Vamos a aquí. Aquí. Ahí está la restricción. Para I distinto de J, entonces vuelve a acumular. En D va a acumular todo este renglón de arriba. Todo este renglón de arriba realmente es esto que tienen acá. Este renglón de arriba en naranja es esto mismo que está en azul. Fíjense, A sub IJ, A y J, X multiplicado por XJ, ¿sí? Es la misma. Y después todo lo acumula en esta variable, bueno, no es esta variable, en esta X, en esta posición. X, ¿quién es? X es un vector, mírenlo acá. X en la posición Y, lo que va a hacer es que D era lo de arriba, ¿no? Dividido en A y I, A en la posición y. ¿Qué es lo importante de esto? Yo sé, muchos de ustedes no comprendieron muy bien esta parte. Lo que quiero decir es que Python procura siempre ser muy intuitivo. O sea, lo que uno escribe en matemáticas, con lenguaje matemático algebraico, eso mismo ustedes pueden programar utilizando Python.
Digamos que acá no es muy notorio, pero efectivamente lo que intenta Python, una de sus ventajas es que como se ve en el papel, se puede programar. ¿Listo? Ya vamos a intentar agilizar para terminar. Entonces, elementos adicionales. ¿Qué es lo que hace esta línea de código? Ustedes saben que tienen que procurar comentar todo. Entonces, esta línea de código lo que va a hacer es el error, va a ser la norma, el error de la norma vectorial. Este vector x1 NumPy vectoriza los vector solución. Ya, o sea, lo que pasa es que cuando uno itera, uno da una primera solución, después una segunda solución, una tercera solución, y lo que hace esto es actualiza los vectores, actualiza vector solución de las iteraciones. Como podemos hacer, por ejemplo, 15 iteraciones, entonces eso, el XY es para actualizar el vector. Estos son temas de formato, ustedes pues los intentan leer y cuando ejecuten lo entienden. Este niter es para que efectivamente este contador se detenga en algún punto, que sea menor que 100. Aquí estas cositas, bueno, esto se entiende mejor cuando lo ejecuto. Ejecutémoslo. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Aquí ya no necesito esto. Miren, este programa de acá lo que hizo fue que para nuestro sistema nos dice la iteración 0, nos da el valor de la primera iteración y nos da el error. ¿Listo? Después la iteración 1 me da el vector solución y me dice que el error es pequeño. El error en esta segunda iteración es pequeño. La idea es que en la tercera, por ejemplo, la tercera iteración, yo sé que es iteración 2, pero es que se arrancó en cero. Iteración 2, esta es la solución y este es el error. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo explicaría yo la iteración? Se le introduce al sistema 0, 0, 0, 0, 0 y se pone a iterar y me da la primera solución. Después, esta primera solución la vuelve a introducir el sistema y me da esta nueva solución. Después coge esta solución y la vuelve a ingresar en el sistema y da esta nueva iteración. Y así, el punto es que en la quinta iteración, en la iteración 6, en este caso porque arrancó en 0, esta es la solución del sistema. Y el error en la iteración 6 es 5.93, pero cuidado que aquí es e a la menos 8. ¿Qué estamos cumpliendo ahí? Que efectivamente esta es la solución de mi sistema de ecuaciones. Aquí vamos ahora, lo que vamos a hacer es imprimir el número de iteraciones versus el error. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para graficar. Entonces graficamos acá. Y acá tenemos la gráfica del error. Fíjense cómo en la iteración 0 el error era grande. Y miren cómo sí, yo sé la palabra aplastar no es muy técnica, pero sí, digamos, miren el error va disminuyendo, se va aplastando. Miren lo veloz que baja, el error baja, 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 porque el error 0 sería llegar al piso, entre comillas. Entonces baja, baja, miren lo rápido que funciona ese error. Entonces, eso, estudiantes, es lo que ustedes deben hacer. Muy bien. Ahora, dice programación del método SOR y Gauss-Seidel, que nos lo pide la guía de actividades. El método de Gauss-Seidel y el método de SOR. Realmente el método de Gauss-Seidel, todos estos métodos parten del método de Jacobi, son variaciones. Lo que hace el método de Gauss-Seidel simplemente es que el método de Gauss-Seidel es más veloz porque usa los valores, o sea, Gauss-Seidel usa los valores ya calculados de la iteración actual. ¿Qué pasaba en los anteriores? Yo generaba una iteración, me daba tres nuevos valores y esos tres nuevos valores los introducía en mi sistema. Aquí Gauss-Seidel, X que va saliendo, solución de un X de una vez la va introduciendo al sistema. Y el resto es lo mismo. Pero pasemos entonces a explicar, por ejemplo, nuestro código. Entonces, para graficar, para programar los dos métodos que ya nos faltan, que esto ya voy a explicarlos más rápido, el de Gauss-Seidel y el de SOR, nos vamos a valer de la programación del método de SOR. Entonces, esto que les muestro acá, que no se preocupen, voy a explicárselo más despacio, voy a pasar en la grabación despacio para que ustedes lo puedan copiar. Esta es la programación del método de SOR.
¿Listo? Todo esto es SOR. ¿Qué es lo que pasa? Que Gauss-Seidel, o sea, nosotros programamos SOR y Gauss-Seidel es el mismo SOR, pero cuando omega es igual a 1. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen que programar Gauss-Seidel y SOR, programan SOR, ahorita les dejo copiar esto, y le ponen, si omega es igual a 1, tenemos que es igual, tenemos a Gauss-Seidel. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso, estudiantes? Que, por ejemplo, aquí, Gauss-Seidel, para programar Gauss-Seidel, no es necesario que se programen tres métodos. Se deben programar, por ejemplo, SOR. ¿Por qué? Porque cuando lo que pasa aquí es que, bueno, aquí es, este lambda es el mismo omega. Este omega que está aquí, omega, es este mismo omega que tengo acá. Es este lambda del que yo les hablo en esta diapositiva, solo que se me olvidó cambiar. Otra vez. Entonces, cuando el lambda o el omega en nuestro código es igual a 1, SOR es igual a Gauss-Seidel. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren graficar SOR, si ustedes quieren graficar Gauss-Seidel, solo tienen que ponerle un unito acá. ¿Listo? Ahora, para llamar a SOR, miren que colocamos un def, quiere decir que empaquetamos SOR en una función. Entonces, llamamos a SOR. Entonces, SOR es esto de SOR. Pero SOR tiene dos características. Que lo que hace SOR es que SOR sirve para dos casos puntuales, los cuales son los siguientes. SOR sirve para, el primer caso es que, por ejemplo, supongamos tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de ecuaciones y tenemos que no tenemos una matriz diagonal dominante, ¿sí? Entonces, si no tenemos diagonal dominante, entonces lo que nosotros hacemos es en nuestro código SOR, cambiamos este omega o este lambda por un número entre 1 y 0. Por ejemplo, sería, 0.65, porque está entre 1 y 0. ¿Para qué? Para que esto, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Ah, perdón, no había ejecutado el programa. Aquí sí debería ejecutar. Entonces miren que la idea es que si yo tuviera un sistema donde su matriz asociada no es diagonal dominante, entonces SOR me sirve cambiándole este número. ¿Sí? Entre 0 y 1. Ahora, supongamos si tenemos una diagonal dominante. Entonces si tenemos diagonal dominante. Entonces, pero necesitamos que, por ejemplo, el sistema es muy grande y necesitamos que vaya más rápido. Entonces lo que hacemos es cambiamos un valor entre 1 y 2. Entonces ya no ponemos 0.65, sino 1.23. A ver qué pasa. Y la idea es que sea más veloz, pero esto sirve cuando son más grandes. Entonces, y se me olvidó ejecutar Gauss-Seidel. Entonces ejecutamos Gauss-Seidel. Y aquí está la ejecución del método de Gauss-Seidel. ¿Listo? Y acá está el método de SOR. Ya yo creo que aquí ya iríamos terminando, porque se me hizo mis matrices. Entonces, paso final. ¿Qué es lo que pasa, estudiantes? Es importante que ustedes pongan paso final y coloquen acá un análisis de resultados. Ustedes es importante que ustedes nos expliquen qué fue lo que pasó, qué hacía. Esto es un análisis de resultados final, porque ustedes cada vez, por ejemplo, cuando acá ejecuten Gauss-Seidel, acá tienen que agregar un análisis. Por ejemplo, Gauss-Seidel es medio esto, encontramos tantas iteraciones, no sé qué, si se más, ¿listo? Y tienen que explicar un análisis de resultados, una bibliografía, y este es el que va a necesitar la sustentación. ¿Listo, estudiantes? Este es el que ustedes tienen que sustentar. Bien, entonces eso es el cuento con Gauss-Seidel y SOR. Yo sé que esta no lo expliqué con tanto detalle como Jacobi, pero eso ya es, digamos que tarea de ustedes hacerlo. ¿Listo?
Bueno, aquí hay algunos teoremas, pero ya esto me quedó un poquito largo. Pero importante este. Por ejemplo, este teorema dice, si es estrictamente diagonal dominante, entonces tanto los métodos de iterativos Jacobi como Gauss-Seidel generan sucesiones que convergen a la única solución del sistema para cualquier aproximación esto. Entonces lo que está queriendo decir es que si ustedes tienen una diagonal dominante, una matriz diagonal dominante, Jacobi y Gauss-Seidel les garantizan la convergencia. Eso es lo que les está diciendo. Pero esta diapositiva la voy a borrar de esta presentación porque no tiene mayor cosa. Se pretende que bueno, acá es como una condensación de lo de SOR. Porque, ¿qué pasa? Cuando no tengo diagonal dominante, nosotros utilizamos una subrelajación para intentar que el método converja. ¿Sí? Acá pasa algo diferente, una sobrerelajación. Entonces, por ejemplo, leamos el primero. Se pretende que la ponderación adicional de lambda, que nuestro programa es omega, mejore la estimación al llevarla más cerca de la verdad. ¿Sí? Este tipo de modificación se llama sobrerelajación, o sea, en este caso sería cuando en SOR ponemos un número entre uno y 2, por ejemplo 1.99. Ejecutamos. Miren, por ejemplo, ahí no funcionó. ¿Por qué? Porque eso es cuando tengo diagonal dominante. Pero ah, no. ¿O sí? Sí, este es cuando es diagonal dominante. La idea es que, por ejemplo, ustedes expliquen eso. La idea es que dice acá que es una sobrerelajación. Cuando pongo la sobrerelajación, en vez de demorarse más poquito, se demora, es mucho más. Y acá dice conocido también como sobrerelajación simultánea sucesiva, la elección valor de todo esto es un problema específico, se determina empíricamente. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una regla que yo les dijera, no, siempre utilice 1.5, ¿sí? No siempre se les pide, por ejemplo, ya aquí ya bajó a 25, 1.10002. Ah, miren, 00001. Vamos a ver qué dice. Bueno, se quedó en 7. Listo, ese es el análisis de SOR. Vamos a condensar rápidamente SOR. Aquí, como para ya terminar. Cuando no tengo diagonal dominante, utilizo este caso. ¿Para qué? Para que intente converger. Cuando sí tengo la diagonal dominante, pero tengo un sistema muy grande y quiero que sea más veloz, utilizo este caso, que es el lambda de entre 1 y 2. ¿Listo? Ahora en mi código lo que quiero hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto de acá. Listo, ejecutamos. Porque quiero dejar esto en cero. Lo que me dispongo a hacer es hacer ese recorrido muy lento por cada uno de las partes del código para que ustedes puedan. La fórmula la vamos a dejar ahí. Y quiero mostrarles algo. Yo les comenté arriba de un paso oculto que les tenía. El paso oculto, ¿dónde está? Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Este paso oculto, ¿qué es lo que pasa? Que para sus ejercicios, y los voy a explicar en el encuentro, este código les genera matrices automáticas, o sea, ustedes no tienen que hacer nada, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, fueran Juan? Entonces Juan dice, quiero, esta celda me genera matrices automáticas, pero yo quiero un ejemplo aplicado para mí, para cuando yo tengo una matriz 5 por 5 y no quiera sentarme a hacerla, ¿dónde yo podría ser bien? Acá en este paso oculto. Acá introduje los valores de Juan. Miren, es la misma, esta es la matriz de coeficientes de Juan. Y esta es la matriz esta es la matriz de términos independientes. Entonces yo los invitaría a que ustedes copien todo el código y ejecuten. O sea, esto tienen que dejarlo bloqueado. Tengan mucho cuidado. O sea, lo que tienen que hacer es ponerle un asterisco. Les digo, un numeral acá. Y ejecutan todo. Pero si ustedes quieren ver si el código realmente funciona para cualquier sistema y quieren introducir su sistema, le quitan esto y lo ejecutan y ejecutan de ahí para abajo. Y esto les va a solucionar el problema de Juan. ¿Listo?
En el CIPAS que se va a desarrollar sobre ese tema vamos a revisar este tema. Bueno, estudiantes, voy a hacer lo que les comenté, que es todo desplegado, y voy a pasar lentamente por todo el código para que ustedes lo puedan copiar. Entonces, empezamos desde ya. Entonces, lo que van a hacer ustedes, estudiantes, es pausarlo, pausan el video y van copiando pedacito por pedacito, celda por celda, todo lo que diga. Vamos a cerrar este de acá. Ya saben, el comprobador de diagonal dominante. Entonces ustedes en esta parte del video lo pausan, lo copian y continúan. Vamos a quitar esto de acá. Entonces acá la programación de Jacobi lo que hacen es pausarla. Tengan mucho cuidado que acá la indentación es de A4. Estudiantes, la indentación es de A4. Por ejemplo, 4. Acá en este espacio, no sé si esto lo puedo volver más grande. No, muy grande. Acá hay 4 espacios de indentación. 4, acá hay 4 y otros 4, acá hay 8. 8 espacios, acá hay 8 espacios, acá hay 12 espacios. Miren, 1, 2, ay, cierto, ¿qué estoy haciendo? Espero no haberlo corrido. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí hay 12 espacios. Aquí habrían 16 espacios. Acá estos serían creo que 8. Tengan mucho cuidado que la indentación en este código, como se hizo en Jupyter, entonces tiene 4 espacios la indentación. No son 2, 4, 4, 4. Acá igual, entonces, bueno, esta es la gráfica, los invito a intentar entenderla. La indentación de este es OR. Entonces acá, 4 espacios, 4 espacios, 8 espacios, 8 espacios, 12 espacios, 8 espacios, esto creo que son 4, 8 espacios, 8 espacios, 2 espacios, 16 espacios. Mire por ejemplo este tendría 4, 8, 12. Para esto cuántos espacios tiene. Este tiene 4 espacios, este tiene 8 espacios, este tendría 12 espacios, 2 espacios, 2 espacios, este tendría 16 espacios y este tendría 20 espacios. Vuelvo a pasar lentamente por el código. Entonces paso, ya saben que la indentación son de A4, de A4, de A4. Ahí está el método y aquí está. Y aquí esto llamamos a Gauss-Seidel. Entonces, si yo ejecuto esto es Gauss-Seidel, aquí no le pueden cambiar el 1, pero sí le pueden cambiar el 100 para que tenga más o menos iteraciones. La tolerancia también la pueden cambiar. El número de ceros pueden cambiarlos a unos y demás. Aquí está SOR. Entonces, SOR, ustedes este sí lo tienen que cambiar, ya sea de 0 a 2, de 0 a 1 o de 1 a 2, sin tomar el 2, me parece. Y los pasos finales. Entonces, eso sería, ya saben, lo pausan, pausan y copian este, pausan y copian este. Y eso sería, estudiantes, el ejercicio sobre sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención y se va a generar un espacio CIPAS para hablar de estos temas. ¿Listo? Estudiantes, muchísimas gracias por su atención.